Shabbat Shalom, Javerim. Bienvenidos a este estudio continuado del Sefer Tehilim, del libro de los himnos o alabanzas, de los hechos portentosos de Hashem. Y hoy pues corresponde en secuencia el cántico de las escaleras que se encuentra en el capítulo 126. Así que le doy los saludos, alegría, dulzura, Luz Ramírez, Rosa Flores, Shalom, Javerá, Ayamunguía, Vilma, Betsy, acá en YouTube no alcanzo a ver a Abraham Molina, que está por allí en YouTube. Bueno, a todos los demás, Carlos Eduardo, Germán, Shalom. Bienvenidos, Javerín. Vamos a iniciar, estamos en el himno 126, capítulo 126 del Sefer Tehilim. Y empieza de la siguiente manera. Shir HaMa'alot, cántico de las escaleras, de los escalones. Beshuv Hashem et Shivat Tzion Hayinu Keholemim. Es el primer versículo y ya tiene diferentes lecturas. Vamos a hacer un análisis detallado de este primer versículo. Cuando dice la expresión Beshuv Hashem et Shivat Tzion, esta es la primera parte del versículo, ya de por sí la primera palabra que tenemos que empezar a revisar o ajustar es la palabra o la expresión Shivat Tzion. Shivat Tzion, algunas versiones, siguiendo quizás la Septuaginta o la Vulgata o algo por el estilo, han puesto cautividad de Tzion. Pero siendo consecuente con el texto literal como aparece aquí, cautividad sería Shvit o Shevut, pero resulta que aquí aparecen las letras al revés, traspoladas del lugar, y dice Shivat. Shivat Tzion no es cautividad de Tzion, es el retorno de Tzion, el regreso. Este verbo shav, que es el que sirve de raíz a esta palabra, Shiva sería la acción descrita por este verbo. Digamos, del verbo escribir sale el sustantivo escritura o acción de escribir, como quiera que le llamemos. Del verbo conducir sale el sustantivo conducción, la acción de conducir. En este caso del verbo shav, en hebreo, shav, sale el sustantivo shiva, que sería el regreso, el retorno, el simple hecho de volver. Esta misma raíz shav es la que da origen a la palabra, a la famosísima palabra teshuvah. Algunos pronuncian y se puede pronunciar teshuvah, pero esa E de la T es muy corta, ¿no? Teshuvah, teshuvah. Algunos escucharán solo teshuvah. Es una T que está al principio antes de la SH, teshuvah. De esta misma raíz shav viene la palabra teshuvah y de esta misma raíz shav deriva la palabra meshuvah, que curiosamente es apostasía. Mira qué importante, ¿no? Conocer en este caso los diferentes matices que puede tener una raíz. Entonces, yendo hacia atrás en el versículo, llegando al principio, cuando dice Beshuv Hashem, tiene dos formas de leerse esto. La convencional, y que no está tan mal, de decir cuando haga volver a Adonai, y entonces traducen la cautividad de Sion. Pero leyéndolo literalmente en su primer aspecto sería en el volver de Hashem con el retorno de Sion, seremos como soñadores. Seremos como soñadores, así sonaría en su más pura literalidad. En el volver de Hashem con el retorno o el regreso de Tzion, seremos como soñadores. ¿Okay? Ya quiero que quede clara entonces esa primera literalidad. La otra, repito, es como que sugiere que es Hashem el que hace volver el retorno de Tzion. Que si Hashem no lo promueve, no lo realiza, Tzion no regresa. Si estamos claros, ¿no? Las dos opciones. La clave o la bisagra de estas diferencias de lectura radica en cómo interpretar la partícula et, cuando dice Beshuv Hashem et Shivat Tzion. ¿Por qué ese et?
puede ser en hebreo complemento directo o puede ser simplemente una conjunción que significa con. Entonces voy a leerlo de nuevo. La primera lectura sería: en el volver de Hashem con el retorno de Sion, seremos como los que sueñan. Y la lectura B sería: al volver Hashem el retorno de Sion, a el retorno de Sion como complemento directo, seremos como soñadores. Ahora bien, esas son dos opciones de lectura. Yo me quedaría con la primera. No quiere decir que la otra no se pueda leer. Son dos dimensiones y es difícil decidirse, porque son verdades. Hashem es el que hace volver a Sion, eso está claro. Pero también es bonito como suena que cuando Hashem regrese con el retorno de Sion, seremos como soñadores. Esta segunda forma de leerlo, el con, está implicando que es la compañía de Hashem la que va a hacer no solamente el retorno, sino que va a estar allí al lado. Porque una cosa es como, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia sustancial, así muy práctica? Hagan de cuenta que el rey Ciro, por ejemplo, él decretó, cuando estaban en Babilonia, cautivos, llega el rey Ciro al poder y él decretó que los judíos regresaran a Israel. En ese sentido, el rey Ciro está haciendo volver a Sion, ¿cierto? Pero no está volviendo con Sion. Él se quedó en Persia, él se quedó siendo persa y no volvió con Sion, junto con Sion. No volvió al lado de los judíos y no se fue con ellos ni permaneció con ellos. Simplemente dio una orden. Entonces por eso es bonito leerlo de las dos maneras, porque aprendes que Hashem no solamente hace regresar, sino que está con los que regresan. No les da una simple orden de retorno y listo, y luego pues arréglenselas como puedan. O bueno, yo los veo cuando ustedes regresen, pero no voy con ustedes. Entonces, la segunda parte cuando dice Hayinu keholimim, seremos como soñadores, es una expresión que no deja de ser inquietante, ¿no? Y una incógnita. ¿A qué viene la comparación de como soñadores? ¿Con qué lo relacionamos? Porque si yo digo soñador en castellano, se me viene a la mente una persona de muchas ilusiones, de muchos proyectos a veces de pronto difíciles de realizar, un soñador, o de pronto una persona que tiene muchas aspiraciones a algo, ¿no? Un soñador. Pero según estuve leyendo los comentarios de siempre, repito, Ibn Ezra, Rashi, David Kimhi, Menachem Meiri, son los que he estado constantemente leyendo. Ellos decían, y bueno, también yendo un poco al Targum arameo del Sefer Tehilim, estos tenían como en común la idea de que cuando se compara como soñadores, lo hacen en sentido como las personas que están delirando y que a causa de una enfermedad, me explico, y luego son sanados. Entonces seremos como soñadores, como si soñador aquí fuera delirante, ¿de acuerdo? Como si fuera delirante. Puede tener ese sentido de sanidad, que lo dice el Targum, o puede ser en sentido de personas que vienen delirando de la alegría, delirando del gozo. Eso es una opción. Ahora, si dentro de soñadores cabe de pronto otro sentido que de momento no esté señalando, bueno, ya lo veremos también. Puede ser que volviendo a leer el texto dentro de una semana nos venga alguna otra conexión, ¿no? Pero de momento es lo que tenemos. Entonces voy a enfatizar, en el volver Hashem, o en el volver de Hashem con el regreso de Sion, seremos como soñadores. Quiere decir además entonces que es la compañía de Hashem, en este caso, la que está trayendo sanidad al pueblo. No solamente le hace regresar, sino que está trayendo sanidad junto con él. Compañía. La compañía de Hashem es la sanidad del pueblo. Y por eso dice a continuación, Az Yimales Hokpinu Ulshonenu Reina. Entonces, dice en voz pasiva, será llena de sonrisa nuestra boca. Yimales Hokpinu. En este caso, ¿quién la va a llenar?
este caso sería Hashem. Será llena, la pregunta es ¿por quién? ¿Será llena por quién? Por Hashem. No lo dice, pero es lo obvio, no es lo lógico. Azza yemales hokpinu dice ulshonenu rina. Es decir, si vamos a ser un poco más específico, cuando decimos que risa nuestra o sonrisa nuestra boca, tienes que entender que esta sonrisa tiene que ver con la palabra rina, y rina es la palabra que se emplea en hebreo para, lo he explicado antes, para todo tipo de susurro, sea en oración o sea en alabanza. Qué importante, ¿no? Sea en oración o sea en alabanza. Entonces no es simplemente una sonrisa cualquiera, no es una sonrisa común, profana o sin motivo aparente. Es una sonrisa que está condicionada al hecho de confesar y de proclamar las maravillas de Hashem. Eso es Rina. Entonces dice a continuación, una vez más dice Az, entonces, es decir, en la medida o paralelo al hecho de que Hashem esté retornando con los que regresan de Sion, en la medida en que eso esté trayendo sanidad en ellos, dirán entonces entre los Goyim, Az Yomru Bagoyim. Entonces, con toda razón o sin lugar a dudas, entre los Goyim estarán diciendo, hizo grande Hashem al actuar con estos. Igdil Adonai la asot im ele. Az yomru bagoyim, Igdil Hashem la asot im ele. Entonces, con toda razón, o es justamente por eso que entre los gentiles dirán, Hashem Igdil, dejó en grande, hizo grande al actuar con estos. Cuando nos vean como, en estas dos condiciones, nos vean regresando del pecado, regresando de la cautividad, de la esclavitud y regresando en sanidad. Estos dos elementos son importantes. No es solamente, ayer veía justo un vídeo muy curioso de Rabino Amnon Yitzhak, estaba en una polémica con un joven israelí y estaban debatiendo sobre que el joven decía que él había regresado, que él se había arrepentido, que él creía en Dios y todo, pero que estaba cuestionando algunos mandamientos, así como muy en general lo digo, aunque la discusión tiene otra especificidad también, que luego pues ya no viene al caso. Pero básicamente era eso, ¿no? Mostrar que él decía, yo creo en Dios y todo, pero no me siento en la obligación de seguir sus mandamientos. ¿Ya? En este caso estaban ellos discutiendo sobre el tema del tefilín, etc. Lo aclaro, ¿no? Para que quede constancia. Siempre he dicho que el tema del tefilín es una cuestión más de interpretación, hombre, porque literalmente dice, los pondrás como totafots entre tus ojos, y hasta el día de hoy no se sabe qué es la palabra totafot. Ahora, si el pueblo judío interpretó o ha asimilado desde tiempos antiguos que es una cajita con que tiene unos escritos y que esto entre los ojos lo ve como aquí arriba, no entre literalmente aquí, sino puesto en la dirección de entre los ojos aquí arriba, bueno, eso es un asunto de ellos. Para resumir la historia entonces, el rabino decía, ¿cómo puedes tú decir que has regresado si no estás haciendo la voluntad de Hashem? Es una pregunta válida, ¿no? Para cualquiera de nosotros, en todos los niveles. Esto no tiene que ver ahora con estas polémicas a veces recurrentes que entre cristianos y mesiánicos o cristianos, raíces hebreas. No, esto es en general. Porque cualquiera de nosotros se puede hallar en algún momento sin sujetarse a la voluntad divina. Entonces siempre nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes decir a cabalidad que estás regresando si no estás en la senda que Hashem ha ordenado? Hombre, dejando en claro que pues hay principios de prioridad, y en este caso saber que Yehoshua es el Salvador y que es Dios es fundamental.
Eso lo hemos venido hablando muchísimo, que tampoco podemos ver a veces a los hermanos que todavía no han comprendido la Torá como si ellos estuvieran en menor condición o inclusive como si no fueran salvos. Hay que tener mucha prudencia con esto. Pero justamente lo que estaba diciendo ahora en comparación es si hemos dicho, si afirmamos y queremos que eso suene cabal, coherente, consecuente, si decimos que hemos regresado y que Hashem está con nosotros, eso se tiene que traducir en ser como un soñador. Y, de acuerdo a lo que he explicado, como alguien que ha sido sanado de su mal. Tenemos que hacer énfasis en eso. Si regresamos, tienes que mostrar, como dice, vaya, es que ahora se me viene a la mente, ¿no? Es la misma predicación que hacía Juan el Bautista. Dice, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, o sea, Mashiach se ha acercado. Y luego dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es lo mismo. Aquí estoy diciendo, si ha regresado, empieza por preocuparte y darle prioridad a una sanidad. Sánate de tu mal. Cada quien de nosotros tiene sus propias circunstancias adversas, tiene sus propias dificultades, sus propios pasados, sus propios traumas, problemas, limitaciones, desafíos, cosas que te anclaban o te pueden estar anclando o querer anclarte todavía hoy a un pasado improductivo, a un pasado no tan lleno de la providencia divina en tu vida. Entonces, si de verdad hoy dices que has regresado, como dice la carta a los hebreos también, despojaos de todo el peso del pecado que les asedia y corred la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante es la carrera del retorno. Shivat Zion. Shivat Zion, el retorno de Zion. Tú y yo somos Zion. Tú y yo somos hijos de la Zion celestial, como hemos hablado. Eso lo explicamos hace una semana o la semana anterior, que Zion es la Jerusalén celestial. Si tú y yo somos hijos de Zion, de la arriba, de la celestial, y tenemos la carrera del retorno por delante, pues tenemos que darle prioridad, mucha importancia a la sanidad, a sanarnos de nuestros males. Y eso pues implica un proceso de concientización, por ejemplo, de obediencia en el sentido de hacer lo que Hashem ha dicho, ponerlo en la práctica, tal cual como está escrito allí, sin darle muchas vueltas al asunto, sin meterle interpretaciones, que no estamos para interpretar, sino para obedecer. Eso también lo decía el rabino Amnon Yitzhak ayer. Tú aquí no vienes a reflexionar, vienes a hacer. Los hechos son los que están hablando, no las palabras, ¿no? Que yo estuve en una yeshiva y que yo estuve, no, sí, pero ahora ¿qué estás? ¿En dónde estás? Más o menos igual. Solamente así cuando los gentiles te vean sano como un soñador, ¿de acuerdo? Que se va reponiendo de su enfermedad como una persona que estuvo enferma y se fue renovando. Shalom Alfredo desde Gertrudis, allí en Barcelona, cerca de Barcelona. Bienvenido, Javier. Solo entonces cuando los gentiles te vean realmente sano como una persona que es como un soñador bajo el marco del pensamiento hebreo, que es Holem, entonces van a decir que Hashem ha hecho grandes cosas contigo. Pero no puede ser, y no lo van a decir si te ven haciendo énfasis en la indumentaria exterior. En ese sentido, Pablo tenía toda la razón cuando decía, no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en lo interior. Y quiero recordarles que eso lo expliqué en la carta a los romanos, ahí está el estudio en el canal de YouTube. Busquen Estudios Romanos, hay una lista de reproducción también en mi canal. Y explicaba en ese momento pues que la palabra Yehudí, en hebreo, judío, tenía mucho el sabor idiomático de ser alguien que confiesa al único Dios, Yahidi. Yehudí, Yahidi.
Si de por algo vas a decir que eres judío, hombre, muéstramelo diciendo que eres alguien que proclama al único Dios verdadero. Y si te consideras alguien que proclama al único Dios verdadero, pues empiézame mostrando unos frutos. Empieza mostrándome algo que sea coherente. No puedes decir cosas grandes ha hecho Adonai conmigo porque me compré un talit más grande. Adonai ha hecho grandes cosas conmigo porque ahora tengo una kippah más grande. O unos tefilín enchapados en plata. O porque ahora voy para Israel. ¿Ya? Y Adonai, no, eso no tiene nada que ver. Las grandes cosas que Hashem hace contigo tienen que ver con tu sanidad. Con el retorno no solamente físico, sino mucho mejor y más aún espiritual, mental, psicológico, emocional, en todos esos niveles. Eso es lo que en realidad vale. De nada sirve que alguien se vaya a irse a vivir a Israel, se pone la nacionalidad israelí, se viste como judío y todo lo demás, y por dentro sigue destrozado y destrozando vidas además. No puede ser, esa persona no ha regresado a ningún Sion y no ha regresado en ninguna manera. Ese retorno ligado a la sanidad, el que verdaderamente va a hablar. Por eso decía, repito, Juan decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento, que sean consecuentes. Digno significa, en este caso, consecuente, que sea coherente, que no tienes mucho que salir a explicar, que habla por sí solo. Es digno, es algo que se puede mostrar. Rawi, en hebreo, rawi. Dice, Igdil Hashem la asoti manu, hayinu smechim. Y la respuesta sería esa precisamente. Nosotros diremos entonces, Ken, sí, afirmativo, Igdil Hashem la asot imanu. Sí, te lo puedo demostrar, no es una cosa de decir. Te puedo mostrar evidencias, obras de que Hashem hizo grandes cosas con nosotros. Hayenu smechim, estaremos alegres. Mira qué importante, la alegría está directamente ligada en base a esta sanidad interior, a este retorno consecuente, a este retorno desde el interior. No es un retorno físico, no es andar simplemente diciendo, sí, ya volví a las raíces hebreas y sigues de pronto maltratando a la pareja, o ya regresé a las raíces hebreas, ya uso talit, kippah, guardo Shabbat, guardo la dieta, y resulta que pues eres maltratador en algún grado. No tiene sentido eso, no has regresado, estás disfrazándote y te estás engañando al pensar que la indumentaria externa es el retorno. Eso siempre me acuerdo y lo diré siempre, los que fueron mis maestros lo decían mucho. A la carne le gusta la religiosidad. Esto de las indumentarias externas y esto de los rituales y de las cosas por hacer, mecánicas y predichas, eso es fácil y a la carne le gusta. Lo que hay que hacer énfasis es en la organización interna, en la gestión interna. Que cuando tú digas, como dijo nuestro Señor, sí, es sí. Y cuando dices no, es no. Y para llegar a ese refinamiento y a ese tipo de respuestas consecuentes, verdaderas y reales, tienes que haber organizado la vida primeramente. Que eso no es una cuestión mecánica que dice sí, sí, no, no. No es lo que está implícito detrás. Es decir, que si has actuado en integridad, si has actuado en consecuencia y te preguntan, ¿hiciste esto? Tu respuesta sea sí o no, y punto. Y que no tienes que entrar a dar explicaciones de ningún nivel y de complejidad. ¿Y cómo sabes y cómo lo puedes mostrar? Pues aquí está la prueba. Ya está. No hay más nada que decir. ¿Cierto? Eso, porque, por ejemplo, la carta de Pedro también lo dice, que lo que murmuren de vosotros como malhechores, hombre, de eso darán cuenta en el día del juicio, pero que no vaya a ser verdad. Que no vaya a ser que efectivamente estés dando de qué hablar y te lo puedan mostrar, además. Que no aguantas una conversación seria, como decían allá en Barranquilla,
mira, este no aguanta una conversación seria, ¿ya? Es cierto, de repente pues viene el proceso en que van a confrontar y bueno, vienen diferentes tipos de resistencias, ¿no? Pero si tú de veras estás dándole esta prioridad y este orden, las cosas seguramente fluyen con toda normalidad. Por eso también lo he dicho en otro sentido, lo he compartido con otros hermanos, lo hablo con mi esposa de las experiencias que he tenido, que no solamente es a veces que alguien llegue interesado en saber y en conocer raíces hebreas y profeta y Torah y mucho hebreo, no, no. Eso suena atractivo, suena cautivador, suena algo que, wow, como no lo vamos a despreciar. Resulta que de pronto detrás se esconden otras cosas que no son tan sanas. Entonces con el tiempo me he ido dando cuenta que hay veces que es mejor no dar tanta información, no dar tanta cuestión, sino más bien llevar a la persona a confrontarla. Bueno, a ver, ¿cómo está tu vida? ¿Con quién vives tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo está lo otro? Esta situación, ¿cómo está? Y solo cuando hayas superado de pronto ese nivel de observación y te des cuenta que, bueno, esta persona tiene una vida relativamente normal, no veo aquí cuestiones, bueno, ahí sí vamos a estudiar. Porque acuérdense, como se ha hecho siempre en Israel, la Torá es para los que ya salieron de la esclavitud. La Torá no es para gente esclava. Pretender que un esclavo o darle la Torá a un esclavo, ¿de acuerdo? Que todavía está bajo los dominios del enemigo y todo, y llenarle de conocimiento y de información, porque hay como una carrera a veces de querer llenar de información y construir maestros y más escuelas y más cosas, eso es súper peligroso, muy peligroso. Por eso me ha gustado y yo mismo aprendo de estos compartir, estas reflexiones sobre el Sefer Tehilim, que de toda la vida me han gustado. Fue el libro que recién llamado por Hashem, a eso de los 15 años, fue el libro que duré leyendo por casi 2 años completos. En todos lo leía al derecho y al revés, por grupos de himnos de diferentes tamaños. Y siempre fue constante, ¿no? Siempre fue constante, siempre ha estado presente el libro Tehilim. Y hoy cuando lo leo y lo estudio para cada enseñanza que compartimos aquí, siempre me preocupo por ver si aprendo algo más, si hay algo adicional que pueda nutrirme a mí primeramente y luego pues también compartirlo, claro está, con todos los que están aquí. Y hoy estoy hablando cosas que me han enseñado a mí también, que hoy he visto y que pronto antes no había visto igual. Entonces, repito, solamente la alegría, el verdadero gozo del que habla la Escritura, esta alegría, muchas veces se dice, alégrese Sión, alégrense, alégrense con el Señor, alégrense. Esta alegría tiene una lógica muy sencilla, conectada o debida a la sanidad. Al haber regresado desde el interior y progresivamente proyectado al exterior. Por eso es que la carta a los Colosenses capítulo 3 dice, renovaos en el Ruach, que es vuestra mente, por ejemplo, para que sea, digamos, llegue a ser lleno de la plenitud de Mashiach. Vamos a leer eso que se encuentra en Colosenses, vamos a ver si lo puedo encontrar aquí, Colosenses capítulo 3. Ya les digo el verso exacto, que es uno de los versos que constantemente estoy siempre haciendo circular por mi memoria, porque es una llamada constante, ¿no? Vamos a ir a Colosenses capítulo 3 y versículo, vamos a leer desde el 10. Sí, más o menos dice así, ¿no? Dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí cuando dice renovando, llamemos o leamos también sanando, que es casi lo mismo. Y tiene sentido, ¿no? Renovar en este sentido, en esta perspectiva, no está muy lejos del sanar, del volver. Cuando Sion regresó, por ejemplo, de Babilonia, fíjate que ellos tenían que regresar con la auténtica disposición de restaurar o de sanar la relación con Hashem.
¿Qué pasó? Que muchos regresaron de Babilonia y aún así, viendo la maravilla que era que un rey extranjero de puro afecto les diera el permiso de volver, cosa que era un milagro de Hashem, claro está. Aún así, viendo eso, tuvo Dios que enviar al profeta Zacarías y el profeta Ageo, y después más adelante tuvo que mandar a Nehemías y a Ezra, porque parece que cada quien se había regresado a una vida normal en la tierra de Israel, pero no se habían regresado a Hashem. Por eso cuando dice vuélvanse a Hashem con todo su corazón, no es una cosa emocional ni afectiva. El corazón representa el núcleo de nuestros pensamientos, el núcleo del inconsciente, y es allí donde está el principal daño al ser humano. ¿Sabes? Es allí donde se encierran los traumas, miedos, inseguridades, distorsiones, todas estas afecciones de la mente humana que hacen que la persona se desvíe, hace que la persona no tenga la concentración real o necesaria o la óptima en este caso. Entonces, solamente podemos experimentar la alegría bíblica, el estar contentos, cuando en nuestro corazón también se haya regresado a Hashem, haya experimentado esa sanidad. Y eso lo hacemos ¿cómo? Bueno, primeramente Dios, que es el gran sanador nuestro, claro está. Si Hashem nos sana, no hay nada que podamos hacer nosotros. Pero una vez Hashem ha depositado, como dice en la carta de Jacob de Santiago, el Ruach que ha hecho habitar en nosotros, que nos anhela celosamente, entonces ya tenemos a nuestra disposición poder de lo alto para entonces actuar de conformidad a lo que está escrito y experimentar sanidad para nosotros. Mira que ese es el proceso, ¿no? Al revés no se puede. Tú no puedes empezar con terapia estilo de psicología y cosas así y a través de eso sanarte para recibir el Ruach HaKodesh. No, eso no es una senda segura. Nadie garantiza que eso vaya a ser así. Pero al revés debe ser. Ya está garantizado y funciona. Ahí es donde tenemos que ser simplemente diligentes. Si la escritura ordena que esto es lo que tienes que hacer, pues eso es lo que hay que hacer. No le puedes dar más vuelta, no le puedes sacar excusas y plazos, porque no. Tienes que ser diligente en estas cuestiones para que tú mismo seas sanado. Por eso la escritura enfatiza eso, ¿no? Y yo lo sanaré de sus heridas, yo lo sanaré de su rebelión, yo lo sanaré, y lo dice en muchos sentidos. Voy a tratar de buscar aquí algunos pasajes donde aparece Hashem precisamente haciendo esa promesa de sanidad de la que estamos hablando ahora. Permítame un segundo, a ver si alcanzo a encontrar aquí algunos pasajes utilizando nuestra bienvenida concordancia Tznachtah, que permite todo esto, ¿no? Por ejemplo, la primera alusión a la sanidad, y esto lo hablé hace más o menos unos meses atrás, aparece con relación al Evangelio de Juan, lo dije, aparece en Deuteronomio 32, 39. Devarim, Perek Lamet Beitz, Pasuk Lamet Teitz. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Dice así: miren atentamente, presten atención. Atá, ki anihu. Miren ahora, en este tiempo presente, no vale el pasado, no se fijen al futuro. Miren ahora, en estas circunstancias. Soy yo, el único que existe, y no hay Elohim conmigo. Ani amid vahaye, si yo hago morir, haré vivir. Mahatzti va arpa, si yo aplasto, yo sano. Ve'im matzil meyadi, y no hay quien pueda arrancar algo de mi mano. Ein miyadi matzil. Luego, esta misma expresión, yo sanaré, vuelve a salir en Isaías capítulo 57, verso 18. Dice: Drachav raiti ve'erpaehu,
Ve anhehu ba'shalem nihumim lo vela'avelav. Dice lo siguiente: sus caminos he visto y yo los sanaré. Dice, y yo lo conduciré, ¿de acuerdo? Y luego dice, y yo le completaré o le retribuiré con consolaciones a él y a sus enlutados. Una vez más Hashem está haciendo la promesa de sanidad. Luego dice Jeremías 17:14, Refaeni Hashem de Erapé. Sáname Hashem y seré sano. Hoshi'ani veivashea kitehilatiata. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi tehilá, mi alabanza, mi himno. Aquello que puedo decir, la proeza que tengo yo por contar, eres tú. Y también lo dice en Jeremías 30:17, Yirmeyahu perek lamet pasuk yud zain, Ki ale arujalach umimakotaich erpaech. Dice, porque yo haré subir calidad de vida para ti, y de tus golpes o golpizas yo te sanaré. Dicho de Hashem, ¿de acuerdo? Así está escrito en Jeremías 30, y también lo dice en Hosea, el profeta Oseas, Perek Yudalet Pasuk He, capítulo 14, versículo 5. Erpa Meshuvatam, este es uno de los que más me gusta. Yo sanaré la apostasía de ellos. Mira que sale la palabra Meshuvah. ¿Con qué se sana la Meshuvah? Se sana con Teshuvah. Mira todo lo que implica. Erpa Meshuvatam Ohavem Nedavah, los amaré voluntariamente, de una manera voluntaria, es decir, del puro afecto mío. Kishavapi mimenu, porque se volverá mi nariz de él. Hemos hablado, ¿no? La nariz como símbolo de esa reacción alérgica ante el pecado. Lo que está diciendo es que mi nariz se volverá de él, es decir, no tendrá ya más alergia por el pecado que expele ese olor pecaminoso, el olor de muerte. Entonces fíjense que hemos visto cómo Hashem, sobre todo en esta última cita de Oseas 14:5, es maravillosa, porque me gusta el juego de palabras. La Meshuvah, la apostasía, Hashem la sana con Tshuvah, con arrepentimiento, con retomar la senda, que no es un arrepentimiento como se entiende en castellano, que es que te devuelves del camino donde te has torcido o por el cual te has ido y retomas el lugar por donde debías haber andado todo el tiempo. Volver al camino correcto, eso es la Teshuvah. Entonces sigue diciendo el verso 4. Shuva Hashem et shvitenu ka'afikim banegev. Mira que aquí sí aparece entonces la palabra shvit, que es cautividad. Puede leer shvit o shvut. Shuva Hashem et shvitenu ka'afikim banegev. Entonces dice, vuelve, oh Hashem, a nuestra cautividad. O sea, cuando dice vuelve es a regresarnos, ¿no? A nosotros de nuestra cautividad. Esta cautividad que va de la mano con lo que hemos hablado hasta el momento, ¿no? Con la falta de sanidad. Falta de sanidad tiene que ver mucho con cautividad. Y eso, bueno, es algo, un tema que a veces se habla, ¿no? Tienes estas cautividades, todavía estás ahí. Podemos decir, tienes esta enfermedad, todavía no has sanado o te falta sanidad en esto. Y tenemos que hacer énfasis en esa parte, ¿no? Decirnos delante de Hashem, ¿verdad? Hashem, tú has depositado tu presencia en mí, poder de lo alto me has dado, lo he recibido como un impacto tuyo a mi vida. Permíteme y ayúdame, capacítame para que este poder de lo alto que yo he recibido logre someter todo aquello que en mi carne todavía sea rebelde, que me permita actuar en consecuencia con lo que tú deseas y ordenas que yo haga como siervo tuyo. Así debe ser más o menos esa oración constantemente. Tenemos que estar apercibidos, muéstrame las cosas que todavía no tengo yo claras, alguna conducta, como dice el Salmo, ¿no? Mira si hay en mí un camino de tristeza y guíame, o de angustia, ¿no? Y guíame por el camino eterno.
de Drech Olam, el camino a la eternidad.